Per se, pues, es identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Empezamos entonces. Bueno, en el mundo pues hay muchos accidentes y el Perú no es excepto a ello. En el Perú aproximadamente hay entre 25.000 accidentes al año, según las estadísticas de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Antes de la pandemia se sucedían aproximadamente entre 7 a 7.500 personas. 7.500 personas morían por accidentes de trabajo. Sí, es una cifra muy alta. Mira, 7.000 a 7.500 personas que morían por accidentes de trabajo. Y cada 15 segundos, 160 trabajadores tienen un accidente laboral, ¿verdad? Y también, no sé si ustedes han escuchado la noticia ya donde va a ser el Mundial en Qatar, creo que es el 2022, si no me equivoco, el Mundial, ¿verdad? Ustedes no sé si han visto la noticia, pues han muerto miles de personas construyendo esa infraestructura que se necesita pues para realizarse ese mundial el año que viene, ¿verdad? Entonces, como vemos pues en el trabajo pues a nivel mundial hay muchos accidentes y el Perú no es excepto de ello. Por eso la capacitación del día de hoy es muy importante, porque muchos de esos accidentes suceden por desconocimiento, porque los trabajadores no saben reconocer, no saben evaluar y no saben pues medir pues los peligros, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante la capacitación del día de hoy. Y como te decía, ¿qué significa I per se? Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Existe la ley 29783 que me obliga a mí como organización a realizar mi I per se. La ley específicamente me pide tres cosas y lo vemos allí en esta figura. Lo primero que me pide la ley es que yo identifique el peligro, que defina sus características de qué peligros existen en mi organización. Segundo, que evalúe los riesgos. Peligro y riesgo no es lo mismo y vamos a verlo más adelante. Lo segundo que me pide a mí la ley es que yo evalúe ese riesgo. Y lo tercero y lo más importante que me pide la ley 29783 es que yo controle esos peligros y esos riesgos. Entonces, eso es I per se. Objetivo, ¿por qué estamos el día de hoy tan temprano? ¿Por qué estás aquí tú? Es porque vamos a entender los conceptos básicos del I per se. ¿Qué cosa es un peligro? ¿Qué cosa es un riesgo? Vamos a identificar peligros potenciales e inminentes en tu ambiente de trabajo. Vamos a aprender a evaluarlos y, por supuesto, a establecer medidas de control. Es por eso, pues, que estamos aquí. Por supuesto, para que tú te familiarices con las herramientas adecuadas para evaluar los riesgos en tu lugar de trabajo. Objetivos del I per se. ¿Por qué a mí la ley me pide que yo tenga un I per se? Para prevenir accidentes, para que el trabajador aprenda a identificar los peligros, para planificar y adaptar controles, para controlar esos peligros y esos riesgos y así en mi organización no se sucedan accidentes, ¿verdad? También para determinar qué PPs necesito. Yo necesito conocer cuál es mi peligro, cuál es mi riesgo, para yo saber qué PP le voy a dar al trabajador. Y por supuesto, para prevenir enfermedades ocupacionales. Cuando uno va a trabajar, no solamente existe la posibilidad de accidentarme, sino también muchas organizaciones, debido a las características de su trabajo, las personas se pueden enfermar. Entonces, identificar los agentes que están presentes en el ambiente de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades en los trabajadores. Y también, pues, a partir de ello, saber qué exámenes médicos necesitan esos trabajadores. Y por supuesto, para cumplir con la ley, pues, ¿verdad? En el artículo 57 de la ley me habla que yo debo evaluar los riesgos. En el artículo 65 también me habla que yo debo evaluar los factores de riesgos para la procreación. Y en el artículo 30, 77 y 82 también me habla del I per se en el reglamento de la ley. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque si tú lees pues la ley, te puedes dar cuenta pues que las multas son muy altas. Pueden ir hasta 200 UIT, una multa por incumplimiento
de la ley 29783 en tu lugar de trabajo. Entonces, objetivos: prevenir accidentes, enfermedades y cumplir con la legislación nacional. Como te decía, aquí está la ley 29783 y aquí abajito tú ves en la esquina, allí hay un link en donde tú puedes allí acceder a este link y vas a entrar a la SUNAFIL y allí está toda la normativa legal respecto a seguridad y salud en el trabajo. Pero la más importante de ellas es la ley, porque es la norma base, la norma madre, y es la norma transversal a todos los sectores económicos, incluida la policía y fuerzas armadas. Y en esta ley me pide ciertos documentos, como vemos aquí, me pide que yo tenga mi política, que yo tenga mis objetivos, que yo tenga mi reglamento interno, si yo soy una empresa que tiene ya 20 trabajadores o más, el mapa de riesgos, que yo tenga mi planificación, mi programa anual de seguridad, y allí está marcado en verdecito, me pide la ley textualmente que yo tenga mi IPRC, que yo tenga mi identificación de peligros, evaluación de riesgos y las medidas de control. Entonces, entre los documentos que me va a pedir el auditor de la SUNAFIL, el inspector de la SUNAFIL, casi siempre, porque es la columna vertebral de todo sistema de gestión, me va a pedir mi IPRC. Importancia de un IPRC, pues porque toda actividad que nosotros realizamos conlleva un riesgo. Vivir es peligroso, señores. Desde que tú te levantas de tu cama hasta que te acuestas en ella, siempre están presentes los peligros y los riesgos. Es más, desde que tú estás durmiendo también hay peligros, hay un riesgo. Tú estás bajo una infraestructura que sucede un sismo y puede ocurrir cualquier cosa dependiendo pues de las características de la vivienda que tú tienes, ¿verdad? Entonces, toda actividad conlleva un riesgo, ¿verdad? Si tú te trasladas desde tu casa hasta tu trabajo, ahí hay un riesgo, ¿verdad? Tú vuelves del trabajo a tu casa, hay un riesgo. En tu trabajo hay peligros, hay riesgos. Tú quieres montar un negocio, ahí hay un riesgo, ¿verdad? Entonces, en toda actividad humana hay un riesgo. La lista es interminable, la cantidad de peligros y riesgos que existen en esta vida, ¿verdad? Alguien muy sabio dijo que el único lugar donde no hay peligros y no hay riesgos son los cementerios. Así alguna vez alguien escuché eso, ¿verdad? Pero ni siquiera eso es cierto, ¿verdad? Porque hasta ellos les roban, en los cementerios hasta ellos les pueden robar, ¿cierto? Entonces ni siquiera los cementerios son 100% seguros. Y por supuesto vamos a entender pues qué cosa es un peligro y qué cosa es un riesgo, y a familiarizarnos con estos términos para que yo tenga una visión más clara de cómo voy a hacer mi IPRC en mi organización. Muy bien. Y con respecto a la normativa del IPRC, hubo pues una nueva normativa, el Decreto Supremo 002-2020-TR, que ya le puso fecha de expiración al IPRC, porque antes en la ley me decía que yo tenía que hacer un IPRC, pero no me decía cuánto duraba ese IPRC. Si yo lo hacía en 2009 y tenía el mismo IPRC en 2020, no había ningún problema, aparentemente. Pues ahora, según esta nueva normativa, que es del Ministerio de Agricultura, me dice pues que el IPRC debe actualizarse cada año. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, el IPRC tiene una fecha de expiración. Tiene que ser actualizado todos los años. Debe realizarse por puesto de trabajo y debe realizarse con participación de personal competente y en consulta con los trabajadores. Por eso debe pasar por una revisión, pues, del comité o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, entonces ya sabemos eso, que el IPRC tiene que actualizarse cada año. Y ahora sí, pues vamos con los conceptos fundamentales básicos para entender pues esta metodología. Y vamos pues con el concepto de peligro, riesgo y medidas de control, ¿verdad? ¿Qué me dice a mí la ley y su reglamento? ¿Qué cosa es un peligro? Es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y al ambiente. ¿Y qué me pide a mí la ley? Que yo identifique ese peligro. ¿Y qué cosa es identificar un peligro?
Es el proceso mediante el cual yo reconozco que existe un peligro y defino sus características. Y el riesgo, ¿qué cosa es el riesgo? Aquí tienes que subrayar esta palabrita que aparece allí, probabilidad. El riesgo es una probabilidad. Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y que va a generar daños a las personas, equipos y al ambiente. Entonces recuerda, el riesgo es una probabilidad de que ese peligro se materialice y genere daño a las personas. ¿Y qué es lo que me pide a mí la ley? ¿Qué yo hago con ese riesgo? Tengo que asignarle un valor, tengo que evaluar. ¿Qué cosa es evaluar un riesgo? Es el proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes y decidir si ese riesgo o riesgos son o no aceptables. Y por supuesto, la medida de control, que es una acción enfocada a controlar el riesgo de acuerdo a la jerarquía de controles. Bueno, entonces tú lees esto y ves peligro, evaluación de riesgos. ¿Qué me querrá decir pues el expositor? La verdad que no entiendo nada. Así alguno de ustedes tal vez está pensando en este momento. Y para ello pues es muy didáctico remitirnos a ejemplos de la vida diaria, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos con un ejemplo muy común. Tú estás parado en la Panamericana y quieres cruzar hacia el otro lado. Dime tú, ¿allí hay un peligro o no hay un peligro? ¿Y cuál es el peligro? A ver, por favor, si alguien podría contestarme. Necesita cruzar hacia el otro lado, estás en la Panamericana. ¿Cuál es el peligro allí al cruzar? A ver, alguien, por favor, no tengan miedo, no sean tímidos. ¿Alguien? No teman equivocarse. Hola, ¿están allí o se fueron? ¿Alguien? O si no, escríbanlo en el chat. No teman equivocarse. ¿Vamos? ¿No? ¿Nadie? Hola. ¿Alguien allí? ¿No? Bueno, entonces vamos pues a continuar. Entonces vas a cruzar la pista, ¿verdad? ¿Cuál sería allí el peligro? El peligro sería los automóviles, los automóviles. Tú vas a cruzar hacia el otro lado. Entonces, ¿cuál sería allí el peligro? El automóvil, porque el automóvil pues tiene ciertas características como la velocidad que al impactarte pues van a ocasionarte daño. Entonces, cumplen con esa definición. El automóvil es un peligro porque tiene características intrínsecas que son capaces de ocasionar daño a las personas, ¿verdad? Entonces yo tengo que identificar ese peligro. ¿Y el riesgo? ¿Cuál es el riesgo allí al cruzar la pista? Porque ya identifiqué el peligro. ¿Cuál sería el riesgo? El peligro es el automóvil. ¿Cuál sería el riesgo, señores? A ver, ¿alguien por allí? ¿Cuál sería el riesgo? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Nadie? Muy bien. ¿Cuál sería el riesgo allí? Muy fácil, ¿verdad? El riesgo sería allí que el automóvil existe la probabilidad de que te atropelle. Así de simple, ¿verdad? Por eso es que el riesgo es una probabilidad, como vemos allí. Riesgo es probabilidad, probabilidad de que te atropelle, ¿verdad? Entonces ya hemos hecho dos cositas, ¿no? Identifiqué el peligro yo al cruzar la pista. El peligro ya vi que son los automóviles. Y existe la probabilidad de que me atropelle. Entonces el riesgo es el atropellamiento, ¿verdad? Muy bien, y entonces yo tengo que establecer medidas de control para que eso no suceda. Dime tú, ¿qué medidas de control existen para que yo al cruzar la pista no me atropelle? Existen muchas medidas de control, ¿verdad? Una de ellas es que puede haber un semáforo, otra de ellas es que existe un puente peatonal, otra de ellas es que existe señalética en el suelo, tanto vertical como horizontal, para que disminuya pues el riesgo de atropellamiento, ¿verdad? También existen leyes
leyes, existe una normativa de tránsito, existe un policía de tránsito, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces existen muchas medidas de control para que no se sucedan accidentes en las pistas. Entonces allí tenemos un claro ejemplo de lo que es peligro y de lo que es riesgo. Peligro es el automóvil, riesgo es que te atropellen y la medida de control puede haber desde el puente peatonal hasta un semáforo, ¿verdad? Y ahora sí vamos con otro ejemplo de la vida real. Tú tienes en tu casa un, un balón de gas, ¿verdad? ¿Cuál es el peligro allí? ¿Cuál es el peligro? Vas a cocinar, tú necesitas cocinar porque necesitas preparar tus alimentos. ¿Cuál es el peligro allí en tu cocina? El balón de gas, ¿verdad? ¿Y cuál es el riesgo? ¿Qué probabilidad hay de que pueda haber un incendio, una fuga? Entonces allí el riesgo sería pues, existe riesgo de incendio, existe riesgo de una fuga del GLP, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué medidas de control tenemos para que eso no suceda en mi cocina? Pues tengo una válvula de seguridad, ¿verdad? Tengo una válvula de seguridad. El balón de gas lo pongo lo más alejado que puedo de la cocina. Uso un balón de gas en buenas condiciones. Entonces allí tienes otro ejemplo, ¿verdad? Peligro balón de gas, probabilidad de incendio o de fuga, ese es el riesgo, y las medidas de control, como dije, puedes tener desde que le pones una válvula de seguridad realmente pues segura, no la más barata, y también pues un balón de gas en buen estado, ¿verdad? Pues ahí tenemos otro ejemplo. Muy bien, seguimos entonces. Peligro y riesgo no es igual, como hemos visto. Peligro es la fuente y el riesgo es la probabilidad. Aquí como vemos en la figura, el peligro sería la bomba, el riesgo sería la explosión. El peligro es el veneno, el riesgo es el envenenamiento. Entonces, para que tú tengas claro esos conceptos, el peligro es la fuente y el riesgo es la probabilidad. ¿Verdad? Recuerda eso. Entonces, peligro es situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño, ¿no es cierto? Entonces, algo muy importante. Algo muy importante, como vemos allí. Acá vemos peligros y riesgos ejemplos. El peligro es el material caliente, el riesgo es que te quemes. El peligro es la máquina, el riesgo es que te atrape esa máquina. El peligro es la electricidad, el riesgo es la electrocución, ¿verdad? El peligro es el producto tóxico, el riesgo es que te intoxiques, ¿verdad? El peligro es la comida en mal estado. El riesgo es una intoxicación, ¿verdad? Entonces, muy claro ese concepto, ¿no? Muy claro ese concepto. ¿Qué cosa es un hiper-C? Lo que te decía, es una metodología que me permite a mí identificar, porque es lo primero que me pide a mí la ley, identificar con detalle los peligros, valorarlos, asignarles un valor y con esto determinar los controles. Y allí está muy ilustrativa esa figura, ¿verdad? La tarea, el peligro es el socavón, es la mina en sí, y el riesgo es pues que te caigan las rocas, ¿verdad? Como vemos allí en la figura, ¿no es cierto? Entonces, muy importante. Si tienen alguna duda, pregunten, activen sus micrófonos o en todo caso, escríbanlo en el chat. Muy bien. Y aquí vamos con más ejemplos. Por ejemplo, allí en la primera figura, el peligro allí sería el rayo, ¿verdad? El rayo. Y el riesgo es la electrocución. En la segunda figura, ¿cuál sería allí el peligro? A ver, alguien, en esta que estoy aquí señalando, ¿cuál sería allí el peligro? Si no, escríbanlo. ¿Cuál sería el peligro allí? ¿Cuál sería el peligro? ¿No? El peligro sería el desnivel en el suelo, ¿verdad? Uno dice hueco, bueno, el término correcto es desnivel en el suelo. Y el riesgo es que alguna persona se caiga, ¿verdad? En la tercera figura, el peligro sería el cocodrilo, ¿verdad?
cocodrilo. Y el riesgo es pues que me muerda, ¿no es cierto? En la cuarta figura, ¿cuál sería allí el peligro? ¿Cuál sería el peligro en la cuarta figura? Sería la cabeza de Zidane, ¿verdad? La cabeza de Zidane sería el peligro y el riesgo es pues que nos dé un cabezazo, ¿no es cierto? Entonces, para ilustrar mejor. Muy bien. Visto esto, señores, hay algo muy importante. ¿Cómo yo identifico los peligros en mi organización? ¿Cómo es? ¿Será algo difícil, muy difícil? Pues no, ¿verdad? No es tan difícil identificar peligros en mi organización. Simple y llanamente tengo pues que tener cierto sentido común y por supuesto tengo que hacerlo esto con ayuda de mis compañeros, ¿verdad? Tiene que ser un trabajo en equipo. Cuando realizo un trabajo, yo debo preguntarme en mi organización, ¿qué trabajo yo hago? ¿A qué me dedico? ¿Qué es exactamente lo que yo hago? ¿Qué materiales voy a trabajar? ¿Con qué equipos y herramientas yo uso? ¿Cuándo voy a realizar el trabajo? ¿Cómo afectará esta actividad a las personas, equipos, materiales o al ambiente? Y si el personal que dispongo es el idóneo y en cantidad necesaria, ¿verdad? Muy bien. Sobre todo esta penúltima pregunta, porque según los especialistas, señores, los peligros están en estos cuatro elementos, como vemos allí en la figura. Es decir, cómo afecta la actividad a las personas, equipos, materiales o el ambiente. ¿Acaso sea la pregunta más importante, verdad? ¿Por qué? Porque según los especialistas, los peligros están en las personas. Las personas son muy peligrosas, señores. Las personas cometen actos inseguros. Las personas van los días lunes a trabajar resaqueadas. Las personas no duermen bien viendo Netflix y al otro día van cansados al trabajo. Las personas se distraen, las personas se duermen conduciendo, las personas cometen actos inseguros. La mayoría de causa de los accidentes aéreos mayormente es por causa humana, ¿verdad? Entonces, el primer lugar donde yo debo buscar los peligros en mi organización es en las personas, señores. El segundo lugar donde yo debo buscar los peligros en mi organización es en los equipos. En los equipos, en las máquinas que yo uso. ¿Qué yo uso? Uso un auto, es un peligro. Uso una roladora, es un peligro. Uso una troqueladora, es un peligro. Uso una computadora, también es un peligro. Utilizo una tijera, también es un peligro. Entonces, ¿qué equipos, qué materiales, qué equipos yo uso? El tercero son los materiales. ¿Qué materiales yo uso para trabajar? Si yo soy un pintor, voy a usar pintura. Por supuesto, la pintura es un peligro. Si yo soy un pintor, uso solventes, uso tina. Por supuesto que el tina es un peligro, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, soy soldador, uso un balón pues con oxígeno. Eso es un peligro también, ¿verdad? Si yo soy un cocinero, existe allí un balón de gas, ¿verdad? Y ese balón de gas contiene GLP. Eso es un peligro, ¿verdad? Entonces, ¿qué materiales yo uso? Y el cuarto es el medio ambiente en donde yo trabajo. En el medio ambiente puede haber ciertos peligros, como por ejemplo, se me ocurre si yo trabajo pues en lo que es Sedapal y voy a entrar, por ejemplo, a un pozo séptico o un buzón, entonces allí abajo podría encontrar gases peligrosos, ¿verdad? O quizás si yo estoy trabajando en mi organización y en mi organización las puertas de salida de emergencia las tienen bloqueadas porque han puesto mercadería. Entonces, ante una emergencia no tengo por dónde salir porque todas esas puertas están bloqueadas, ¿verdad? Que fue algo parecido a lo que ocurrió en el incendio en Larcomar, ¿verdad? Entonces, allí es un ambiente peligroso. O si trabajo en un ambiente, por ejemplo, en donde la infraestructura está tan mal que ante un pequeño sismo, esa infraestructura me va a caer encima. Y eso, como ocurrió en cierto país en Asia, ¿no? Donde hubo un movimiento telúrico y era una fábrica en malas condiciones y la infraestructura mató a cientos de personas porque les cayó encima, ¿verdad? Entonces es un ambiente peligroso. Entonces recuerda esto, quiero que lo tengas muy en cuenta, que los peligros están en las personas, en los equipos o máquinas que usas, en los materiales que tú usas y en el
ambiente, ¿verdad? Entonces recuerda eso. Muy bien, continuamos. Y los peligros, señores, se dividen en ciertas familias, en ciertas clases, porque a mí me pide la ley que yo identifique ese peligro. Y los peligros pues están clasificados acorde a sus características en ciertas familias. El primero de ellos son los peligros químicos. Los químicos son muy peligrosos, ¿verdad? Y cuando hablamos de productos químicos estamos hablando pues de vapores, de gases, de solventes, de humos, de neblinas, de líquidos y sólidos. Entonces, peligros químicos. Se me ocurre pues como la gasolina, el thinner, se me ocurre como el gas GLP, el gas natural, entonces, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de peligros químicos. Pero también existen peligros físicos que pueden existir en mi organización y algunos de ellos son invisibles, pero perceptibles, como por ejemplo el ruido. El ruido es un peligro físico, tú no lo ves. La iluminación deficiente, la vibración. Imagínate esa persona que manipula un martillo neumático, ¿verdad? Está sometido su cuerpo a vibración, que es un peligro físico. Radiación cuando estás soldando, cuando trabajas en la calle, estás expuesto a la radiación solar. Temperatura extrema, imagínate pues que trabajas cerca a un horno o trabajas en una cocina. Estamos hablando de que hay un estrés térmico. Entonces, peligros físicos que existen en mi lugar de trabajo. Y acá vemos algunos: ruido, vibración, radiaciones gamma, temperaturas, etcétera, etcétera, que pueden existir en mi lugar de trabajo. Peligros locativos, que son aquellos que están presentes en mi lugar de trabajo y que les son propios debido a las características de mi infraestructura, las características de mi local de trabajo, como por ejemplo que las escaleras estén en mal estado, que los techos estén en mal estado, que la altura sea insuficiente, que no haya mucho espacio de trabajo en mi organización, que las luces no me den la apropiada iluminación, mis luces, que haya montacargas, que haya un apilamiento inadecuado, que en mi organización no haya aseo, no haya limpieza, no haya orden. Entonces, esos son los peligros locativos. Y aquí vemos algunos peligros locativos, ¿verdad? Como vemos aquí en la figura, ¿no? Piso pues con agua, que la gente se pueda caer, las escaleras en mal estado, no hay un orden y limpieza en el lugar de trabajo, las personas no están concientizadas en seguridad y salud en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces cuentan como peligros locativos. Y están también los peligros biológicos que pueden existir en mi lugar de trabajo, ¿verdad? Y son aquellos, pues, como su nombre lo dicen, que son biológicos, que pertenecen, pues, al reino animal, que pueden estar presentes en mi lugar de trabajo, como los mohos, los hongos, los virus, las bacterias, los parásitos, plagas, roedores, entre otros. Y ahora, pues, lo que está confinando al mundo, en el mundo entero, con cuarentenas, ¿verdad? Debido pues al virus SARS-CoV-2. Recuerda pues que las oficinas o los lugares de trabajo pueden ser lugares muy contaminados si no se tiene una adecuada limpieza y desinfección de las superficies, ¿verdad? Recuerda siempre eso, ¿no? Recuerda pues que los lugares más contaminados es el teclado de tu computadora, las perillas de tu puerta, los baños, entonces el suelo, son lugares pues donde puede haber mucha contaminación biológica. Por eso es muy importante siempre lavarse las manos. Recuerda siempre eso. Y aquí tenemos, ¿no? Y no solamente son virus, sino también puede ser gusanos, bacterias, mohos que pueden estar presentes en mi lugar de trabajo. Recuerda eso. Y los peligros ergonómicos que muchas veces no se les presta suficiente atención y son aquellos pues relacionados con mi puesto de trabajo que pueden ocasionarme daño en mi sistema osteomuscular. Osteomuscular. Ergonomía es una ciencia pues que estudia la interacción entre el hombre y su medio ambiente de trabajo, pues para que exista una
una armonía. Y aquí puede que entre los peligros ergonómicos está que la silla no es ergonómica, que la pantalla de tu computadora no está a la altura de tus ojos, que tienes que trabajar parado todo el día, sentado todo el día, etcétera, etcétera. Entonces, esto desde el punto de vista ergonómico. O tal vez, pues, que levantas peso, ¿no? Como vemos aquí en la figura, ¿no? Personas que trabajan levantando peso. Entonces, eso puede afectar su columna vertebral. Y también acá, mira, una mala disposición de la silla, la computadora, puede ocasionar que una persona adopte posturas forzadas, ¿no? Y eso a la larga le puede causar daños en su sistema osteomuscular. Peligros mecánicos también pueden estar presentes en mi lugar de trabajo, ¿verdad? Peligros mecánicos, como por ejemplo un esmeril fijo, como por ejemplo una máquina que tenga engranajes, una troqueladora, una cortadora, puede ser una cizalla, como vemos allí en la figura. Entonces pueden ocasionarme daño las máquinas, ¿verdad? Como vemos allí en la figura, porque puede haber atrapamientos, ¿no? Entonces también puede haber peligros mecánicos en mi organización. Peligros eléctricos también, ¿verdad? Puede haber peligros eléctricos, ¿no? Y esto es algo muy común, pues porque vivimos en una era industrial en donde prácticamente lo que mueve al mundo es la energía eléctrica, ¿no? Entonces también puede haber un peligro eléctrico, ¿no? Y no solamente en áreas industriales, sino también en nuestras casas. ¿Cómo están nuestras casas? Por ejemplo, en tu casa se me ocurre, los cables que están en tu casa, ¿hace cuánto que no los cambias? ¿Cuántos años tienen esos cables de tu casa? 10, 15, 20 años, quizás más, ¿verdad? Porque no es algo que nos ponemos a considerar, ¿no? Oye, ya los cables de mi casa tienen 10 años, 15 años, voy a cambiarlos porque es peligroso, ¿no? ¿Quién se pone a considerar estas cosas? Muy pocos, ¿verdad? Por eso, muy importante, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, pues, con la electricidad y no actuar inconscientemente. Muchas veces hacemos eso, ¿no? A ver, dime tú en tu casa, ¿qué tipo de extensión tienes? ¿Te has comprado una extensión certificada que aunque vale más es más segura? ¿O te compras esas extensiones que valen 5 soles? Te vas a la ferretería y pides una extensión con cable mellizo. Que sabes que el cable mellizo está prohibido porque causa incendios, ¿verdad? Pero por ahorrar, pues arriesgas la vida de tu familia comprando una extensión de 5 soles nada más, ¿verdad? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. O compras pues un cable, ¿no? Compras porque necesitas algo, ¿no? Necesitas un cable eléctrico y te compras un cable mellizo. Más barato el cable mellizo, ¿verdad? Muchísimo más barato, ¿no es cierto? Que un cable pues que cumpla con especificaciones técnicas y cumplan con normativas peruanas, ¿no? Pero de esa manera arriesgamos a nuestra familia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, no sobrecargar los tomacorrientes, como vemos allí en la figura, ¿no? Los sobrecargamos. Entonces eso no deberíamos hacerlo, sobre todo en casa. Muchos de nosotros seguimos trabajando en casa y entonces no hay que hacer eso porque en nuestra casa está nuestra familia y no arriesgarlos pues por ahorrarme 5 o 10 soles. Entonces hay que tener mucho cuidado con el peligro eléctrico. Y los peligros psicosociales también. Existen peligros psicosociales que muchas veces no les tomamos mucha importancia, que son aquellos peligros que uno no los ve, pero que los percibe, que son aquellas condiciones que experimenta el trabajador y que se relaciona con su medio circundante, con la organización del trabajo, con la sociedad que le rodea y se constituye en un peligro en el momento que se convierte en algo nocivo para el bienestar del individuo. Como por ejemplo, ¿no? Trabajar bajo presión. Y encima lo ponen allí. Necesito un almacenero que trabaje bajo presión. Así te lo ponen, ¿verdad? Exponiéndose. A ver, díganme ustedes, ¿trabajar bajo presión es saludable o no es saludable? A ver, escríbanlo en el chat. ¿Es saludable trabajar bajo presión? ¿Ah? ¿Sí? Y lo pones ahí como requisito, que trabaje bajo presión, ¿verdad? Pues no, señores, no es saludable, ¿no?
Si bien es cierto, hay momentos en que uno tiene presión en el trabajo, pero si tú continuamente trabajas bajo presión, por supuesto que vas a tener problemas en tu organismo, ¿verdad? Entonces, trabajar bajo presión no debería ser durante cortos periodos de tiempo, hay cierta presión en el trabajo, pero constantemente trabajar bajo presión, por supuesto que te va a afectar y te va a causar, entre otras cosas, estrés, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, son aquellos peligros que están en la organización del trabajo y que causan en el trabajador estrés, angustia, miedo, zozobra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos peligros psicosociales y aprender a identificar. Muy bien, dicho esto, ya hemos visto pues lo que es peligro y después vamos a ver lo que es una evaluación de riesgo. Pero vamos a ver si han captado la idea, vamos a ver si identifican ciertos peligros. A ver, pueden escribirlo en el chat o activan su micrófono. A ver, díganme allí qué peligros ven en esa figura. ¿Ven peligros allí? ¿Los identifican o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ven peligros o no ven ningún peligro? A ver, escríbanlo si son tímidos. A ver qué peligros. Uno, aunque sea, no teman equivocarse. Yo me equivoco, ustedes se equivocan. Hasta el día que muramos nos vamos a equivocar, ¿verdad? No hay que tener temor a la equivocación, ¿no es cierto? Todos nosotros erramos. Somos personas que nos equivocamos. Y estamos en un espacio aquí para aprender. Peligro en las gradas, exacto. En las escaleras son un peligro. Muy bien. A ver, otro. Vamos, no sean tímidos, participemos activamente. Cuando participamos, aprendemos más. Muy bien su compañero. Peligro en las gradas, excelente. Otro más. Yo sé que están viendo más peligros allí. A ver, otro más. Sí, adelante. Miren que hay varios, ¿ah? Hay varios allí. Y seguramente ya has visto que por ahí en tu lugar de trabajo también existe. Charco de agua. Exacto, ¿verdad? Hay un charco de agua allí y existe el riesgo de que alguien se resbale. Entonces, captas la idea, ¿no? El charco de agua, el piso húmedo es el peligro y el riesgo es que si alguien se resbale. Muy bien. A ver otro, vamos con el último. Vamos. Sé que ves varios allí, no tengan temor de participar. ¿Qué otro ven? Peligro del charco de agua, ya. A ver, ¿qué otro ven allí? Levantando peso, exacto. Manipulación manual de carga, ¿verdad? Alguien está allí levantando peso. Entonces eso también es un peligro porque se puede lastimar su columna vertebral si lo hace en forma inadecuada. Peligro eléctrico, excelente. Hay un peligro eléctrico allí. Por allí veo un cable en el suelo, ¿verdad? Entonces ahí es un peligro eléctrico. Recordemos lo que pasó en esta cadena de comida rápida, ¿verdad? En estos dos chicos que eran enamorados y murieron, ¿no? Recuerda, ¿no es cierto? Fue un peligro eléctrico, una máquina que tenía una fuga de electricidad, los aislamientos, no estaba protegida esa máquina, las personas estaban baldeando y murieron estas dos personas, muchachos ellos, ¿no? Entonces hay un peligro eléctrico, ¿verdad? Entonces allí vemos varios que ustedes me han dicho, peligro eléctrico, charco en el agua, las escaleras, levantar peso. Allá hay un vidrio, por ejemplo, ahí veo un vidrio en donde no está señalizado. Alguien podría ir rápido, no ve que la puerta está abierta y se da tremendo golpe en el vidrio, ¿verdad? Allí veo uno, ¿no? ¿Qué otro vemos por allí? Gaveta abierta, existe una gaveta abierta y alguien se tropieza y abajo, va al suelo, ¿no es cierto? Vemos varios allí, ¿verdad? Charcos en el agua, una persona que manipula
carga, aquí vemos a alguien que manipula carga. Acá lo que les decía, mira, hay una persona allí en la esquina superior derecha que ya se chocó con una puerta porque es de vidrio, porque no la vio, ¿verdad? ¿Qué más vemos allí? Vemos varios peligros en realidad, ¿no es cierto? Mira una persona cómo está bajando esas gradas. Alguien allá arriba ya se resbaló, ¿no es cierto? Entonces vemos varios peligros. Allí vemos cables sueltos, vemos un tomacorriente en mal estado, ¿verdad? Entonces vemos allí, mira, alguien está fumando y ha puesto un cerillo allí, ¿no? No se debería fumar en esas áreas de trabajo. Veo también luminarias, luminarias que pueden caer sobre la cabeza de una persona. Y ahí hay un amago de incendio también, no sé si lo vieron, ¿verdad? Hay un fuego allí, ya algo empezó a encenderse. Entonces allí vemos varios peligros, ¿verdad? Muy bien, y ahora vamos, entonces ya hemos aprendido lo que es un peligro, algo muy importante. Y ahora vamos con qué cosa es un riesgo. El riesgo, dijimos, es la probabilidad. Y el riesgo es como una hoja de papel, señores. El riesgo es como una hoja de papel y tiene dos dimensiones. Y ahora vamos con más ejemplos para que tú puedas aprender más de esto y aprendas a identificarlo cuando realices tu IPC en tu organización o tengas que actualizarlo, ¿verdad? El riesgo tiene dos dimensiones. Una de ellas es la probabilidad y la otra es la consecuencia. Entonces, vamos con ejemplo. El peligro es el ruido. El ruido superior a 85 decibeles y que no use EPP. ¿Cuál es el riesgo? Que yo esté expuesto al ruido, esa es la probabilidad o el evento, y la consecuencia es que yo me quede sordo. La hipoacusia inducida por ruido. El peligro es la vibración. Mira esa persona que está utilizando ese martillo neumático. El peligro allí es el martillo neumático en sí, la vibración por el uso del martillo neumático. El riesgo es que yo estoy expuesto a esta vibración y la consecuencia es que voy a tener desgaste de mis articulaciones, enfermedades osteomusculares. Mira aquí, el peligro es la superficie caliente, porque esto es un horno. La probabilidad es que yo tenga contacto con esta superficie caliente y la consecuencia es que voy a tener una quemadura de segundo o hasta de tercer grado. Acá, mira, el peligro es el arco eléctrico. Esta persona está soldando, genera un arco eléctrico. La probabilidad es que yo esté expuesto a este arco eléctrico y eso me va a causar daños en la vista. Puede dañar, por ejemplo, mis córneas, ¿verdad? Vamos con más ejemplos. Acá mira esta máquina. El peligro es la máquina. La probabilidad es que esta máquina me atrape y me atrape la mano y me ampute los dedos. La consecuencia va a ser la amputación de los dedos. Acá mira estas imágenes. Estas imágenes no son trucadas, son imágenes que han sido captadas mediante una fotografía, ¿verdad? Y si tú pensarás, no, pero ¿quién hace esas cosas? Pues la verdad que yo he visto que las personas hacen estas cosas. Por eso yo te decía al principio, ¿no? Las personas son muy peligrosas porque las personas cometen actos inseguros, ¿verdad? Entonces allí vemos, ¿no es cierto? Allí, por ejemplo, ¿cuál es el peligro? El vehículo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el riesgo? Pues que caiga sobre las personas. Ese es el evento peligroso, que cae sobre las personas. Y la consecuencia puede ir desde un politraumatismo, un traumatismo encefalocraniano, hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, allí lo vemos. Acá el peligro es un esmeril de banco, la persona que está usando una máquina, está esmerilando. Peligro en la pieza metálica también. Cable eléctrico también puede ser un peligro. Instalaciones eléctricas antiguas también pueden ser un peligro. Y el riesgo está que persona se quede atrapada y le corten los dedos. O que las esquirlas salten a los ojos y le causen daño en esa parte de su cuerpo. O que haya un contacto eléctrico y esa persona sufre una quemadura o un shock eléctrico. Entonces ya sabemos, el peligro tiene dos dimensiones, ¿verdad? Probabilidad y consecuencia. Y acá lo vemos. El peligro es el montacarga. El peligro es la carga en movimiento, como ves allí en la figura, ¿verdad? Y el riesgo es que te atropelle ese montacarga y te cause la muerte. El riesgo es que colisione ese montacarga y entonces
hay pérdidas materiales. El riesgo es que se caiga esa carga suspendida y aplaste a alguien causándole la muerte, ¿verdad? Entonces allí vemos, el riesgo tiene dos dimensiones, el evento peligroso o probabilidad y la consecuencia, ¿verdad? La consecuencia también le dicen severidad. Entonces el riesgo es como una hoja de papel que tiene dos dimensiones, tiene largo y tiene ancho. Tu hoja de papel tiene dos dimensiones. El riesgo también tiene dos dimensiones, ¿verdad? Es el evento o probabilidad y es la consecuencia o severidad. Muy bien. Dicho esto, vamos a ver la metodología para el desarrollo del IPRC. El IPRC es una metodología y lo que te pide la ley es que tú plasmes esa metodología en una matriz. Por eso que cuando va el inspector de la SUNAFIL a tu lugar de trabajo, lo que te dice es muéstrame tu matriz IPRC, que es un Excel en donde están los peligros y los riesgos que están presentes en mi lugar de trabajo, como vemos allí en la figura. Pero ¿cómo hago para hacer mi IPRC, mi matriz IPRC? ¿Cómo hago? Tengo, como dije anteriormente, que conocer qué es exactamente lo que yo hago, cuáles son mis actividades, cuáles son mis procesos, qué es lo que yo hago. Yo soy una empresa de turismo, soy una minera, soy una empresa de carga, soy una empresa de alquiler de taxis, o solamente hago trabajo de oficina, hago marketing digital, o a lo mejor soy una empresa que hace labores de limpieza. Tengo que saber qué es exactamente lo que yo hago, cuáles son mis actividades, cuáles son mis tareas. Y a partir de allí tengo que identificar los peligros y determinar los riesgos, estimar el nivel del riesgo, que lo vamos a hacer más adelante, valorar ese riesgo, que es asignarle un valor, y establecer las medidas de control. Eso es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y aquí tenemos, este es el ejemplo que nos da la ley y los formatos referenciales, ¿verdad? Acá, por ejemplo, vamos con mi proceso. A ver, yo tengo un gerente allí y el gerente realiza gestión. La actividad que hace el gerente es gestión gerencial. Y la tarea es que recibe requerimientos del cliente. Entonces allí vemos, mi gerente, ¿qué hace? Gestión. Una tarea específica recepciona los requisitos del cliente, ¿verdad? Al hacer eso, ¿qué peligro tiene? Malas posturas al sentarse, porque ese gerente para sentado casi todo el día. Entonces, como el peligro es ergonómico, mala postura, postura forzada. El riesgo es lesión musculoesquelética. Está expuesto a una lesión musculoesquelética. Y la consecuencia es que le va a dar lumbalgia por estar todo el día sentado, ¿verdad? Ahí tenemos peligro, riesgo y consecuencia, ¿verdad? Acá vemos otro. Acá el mismo gerente, ¿verdad? Tiene instalaciones eléctricas con cables expuestos. Entonces, allí vemos, en la oficina donde él trabaja es una oficina insegura, ¿verdad? Porque mira, tiene cables expuestos. El riesgo es contacto eléctrico, que puede tener un contacto con la electricidad. Y la consecuencia es que ese señor se va a quemar o va a sufrir un paro cardiorrespiratorio, un choque eléctrico que le puede causar la muerte, ¿verdad? Entonces ahí vemos peligro y las dos dimensiones del riesgo, la probabilidad y la consecuencia, ¿verdad? Entonces ya hice eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que evaluar ese riesgo, tengo que asignarle un valor. Eso es evaluar un riesgo, como ves allí en la figura, ¿verdad? Ahí lo ves en la figura. Tengo que evaluar ese riesgo. Y evaluar un riesgo es asignarle un valor, ¿verdad? Es como cuando yo voy a una fiesta y me dicen, oye, Agner, ¿cómo estuvo la fiesta? Y yo te digo, no, mira, la fiesta del 1 al 10 estuvo en un 8. Entonces estuvo buena la fiesta, ¿verdad? O yo te digo, no, la fiesta estuvo muy aburrida, la verdad que muy fea esa fiesta. ¿Tú qué estás haciendo? Estás valorando. Así también, el riesgo tienes que asignarle un valor, ¿verdad? Y como ves allí en la figura, por ejemplo, en lo que es instalación eléctrica, mira, índice de personas expuestas, solo una persona está expuesta, así que le pongo 1. ¿Existen procedimientos? Bueno, más o menos existen procedimientos, le pongo un 2. Índice de capacitación, el gerente está capacitado, conoce el riesgo eléctrico, así que le pongo 1, bajo nada más.
Índice de exposición al riesgo. ¿Cuándo está la electricidad está presente casi todo el día allí? Está casi todo el día en su oficina, así que le pongo un 2. Y entonces si tú lo sumas, te sale el índice, y lo sumas, sale 6. Y luego el índice de severidad. El índice de severidad es 2, pues porque puede causarle un paro cardiorrespiratorio. Entonces, 6 por 2 me sale 12. Y eso me sale moderado, ¿verdad? Ahí tú qué has hecho? Has hecho evaluar el riesgo, ¿no es cierto? Como vemos allí, ¿no es cierto? Entonces, mira, las primeras 4 columnas le asignas un valor, luego esas 4 columnas las sumas, en la quinta columna está la suma de esos 4 valores anteriores, el índice de severidad lo determinas, y luego multiplicas la columna 5 y la 6, y te va a dar un valor de 2, que es moderado. Pero tú me dirás, ¿de dónde salen esos números? ¿De dónde salen esos números? Como te decía, ¿de dónde salen esos números? Pues, y acá me sale tolerable, no tolerable, ¿de dónde me salen? Y acá me sale la medida de control. Me salen de aquí, pues, ¿verdad? De aquí, ¿no es cierto? De esta metodología. A ver, vamos con un peligro que ustedes tengan en su lugar de trabajo. Vamos a hacerlo. Porque mucha teoría y vamos con la práctica. A ver, díganme ustedes, escríbanme en chat un peligro que ustedes tengan. Cualquiera. Cualquier peligro que ustedes tengan. Díganmelo, por favor. Activen su micrófono o escríbanlo en el chat. Un peligro que ustedes tengan en su lugar de trabajo. Vamos. Vamos, señores. Un peligro que ustedes tengan en tu lugar de trabajo. Cualquiera. No teman equivocarse. Hola. Hola. ¿Hay alguien allí? A ver, chicos. Aló, buenos días. Buenos días. Un peligro. Caballero, buenos días. Buenos días. Aldo Fernando Vilches Ruiz, señor. Muy bien, Aldo. A ver, un peligro que existe en tu lugar de trabajo. Las instalaciones eléctricas. Muy bien, instalaciones eléctricas. Vamos a hacer esto, ¿no? A ver, instalaciones eléctricas. ¿Cuántas personas trabajan con la electricidad en tu lugar de trabajo? En mi lugar de trabajo, con la electricidad trabaja más o menos un promedio de 6 personas. 6 personas. Si damos este cuadro, me dice que yo debo asignarle un valor de 2 cuando hay 4 a 8 personas. Entonces, como en tu lugar de trabajo trabajan 6, le asigno un valor de 2. ¿Verdad? Muy bien. ¿Existen procedimientos de trabajo para electricidad? ¿Existen procedimientos en tu empresa? No hay una cuchilla, ahora las últimas para evitar la electrocutación han salido esas cuchillas y lastimosamente no existen, ¿no? Teniendo en cuenta. Sí, pues teniendo. No, aparte de los electromagnéticos hay otra cuchilla, la que tiene un nombre para evitar la electrocutación, porque la electromagnética es para evitar el paso de corriente. Ah, ¿te refieres a los diferenciales? Exactamente, señor. Los diferenciales y las puestas a tierra. Muy bien. Entonces vamos a evaluar ese peligro si es alto en tu empresa o no. A ver, tú me dices que trabajan 6 personas, entonces le asigno un valor de 2 aquí. El índice de exposición, 2, porque trabajan 6 personas. Y no existen procedimientos, ¿verdad? No existen. Entonces le asignamos un valor de 4, porque aquí en la segunda columna, índice de procedimiento de trabajo no existe, entonces es un 4. Índice de factores humanos. Esas personas que trabajan con electricidad están entrenados, tienen cursos de electricidad, simplemente es personal no entrenado. No se tiene ningún curso, lastimosamente. Ya, entonces digamos que es un personal no entrenado. Le pongo un valor de 4 aquí. Muy bien. Y esas personas que trabajan con electricidad están expuestas esporádicamente, una vez al año, ocasionalmente una vez al mes, eventualmente a la semana, o todos los días están expuestos a electricidad. Todos los días están expuestos. Todos los días, muy bien, entonces es un 4. Entonces aquí vemos, mira, aquí
Índice de exposición es 2, porque están expuestas 6 personas. Procedimiento de trabajo no existen, por lo tanto le pongo un 4. Índice de factores humanos, le pongo un 4 también porque es personal no entrenado. Índice de exposición le pongo 4 porque acá me dice su compañero que es diario. Entonces, si yo sumo estos 4, acá es 2, acá es 4, 4, 4, me va a salir 2 más 4, 6, 10, 14. 14, ¿verdad? Entonces aquí tengo IP, la suma es 14. Y vamos al índice de severidad. ¿Qué le podría pasar a esa persona si tiene contacto con la electricidad? 1 es lesión sin incapacidad. 2 es moderado. 3 es una lesión grave con incapacidad permanente. Y 4 es mortal o fatal. Muy bien, si esa persona tiene electricidad, tiene contacto con la electricidad, del 1 al 4, ¿cuánto le pones? En la lesión. Yo imagino que ustedes son oficina, ¿verdad? Vamos a ponerle un 3, que puede causarle una grave lesión con incapacidad, ¿no es cierto? Vamos a asumir eso, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, si aquí tú ya sumaste, acá tienes 2, acá 4, 4, 4, perdón, y lo has sumado, te ha salido 14. Y en lo que es índice de severidad te salió un 3. 14 por 3 te va a dar ¿cuánto? 42. Y te vas aquí a esta tabla, 42. ¿Y dónde está 42? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Lo ves? Sale en el rojo, ¿verdad? En el rojo, ¿no es cierto? En la parte roja, ¿no es cierto? Te va a salir pues 42, ¿no es cierto? Desde 4, 8, 12, 16, te va a salir en la parte roja. ¿Qué me quiere decir esa parte roja? Que es un riesgo muy, pero muy alto, intolerable. El amarillo, la franja amarilla es un riesgo moderado. La parte verde es tolerable y la parte 4 es insignificante. Entonces, como tú ves, la electricidad allí es algo crítico en tu organización, ¿verdad? Es algo crítico en tu organización. Entonces, ¿qué hemos hecho ahorita? Hemos evaluado el riesgo. Ya hicimos lo segundo que me pidió a mí la ley. La ley primero me pide identificar el peligro. Identifiqué el peligro. ¿Cuál es? La electricidad. Ahora he evaluado el riesgo, porque el riesgo es la electrocución. Y he evaluado el riesgo y he visto que está en la parte roja, que es un riesgo pues, que es alto. Y ahora debo de controlarlo. Ahora me falta lo más importante, controlar ese riesgo, ¿verdad? ¿Y cómo lo controlo? Tengo que eliminarlo, sustituirlo, un control de ingeniería, control administrativo o EPP, ¿verdad? Y vamos con el ejemplo que pusimos. ¿Puedo eliminar la electricidad? No. ¿Puedo sustituirla? Tampoco, porque yo tengo que trabajar con electricidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda? Aplicar controles de ingeniería. Y un control de ingeniería que podría poner allí para que la gente no se electrocute, lo que dijo su compañero, poner diferenciales, un control, diferenciales. ¿Qué otra cosa? Termomagnéticos me dijeron que ya ustedes tienen. Entonces, poner diferenciales. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Poner puestas a tierra. Poner mi sistema puesta a tierra y hacerle mantenimiento. ¿Qué otra cosa puedo hacer en control de ingeniería? Ya un tablero eléctrico en buenas condiciones, ¿no? Eso también, ¿verdad? Instalaciones eléctricas en buenas condiciones, usar cables normados que cumplan con la normativa peruana. Eso en control de ingeniería. Control administrativo, ¿qué puedo hacer para que la gente no se electrocute? Capacitar a mi personal. Muy bien, mi personal que realice ese tipo de acciones, lo mando pues a que haga un curso de electricidad o que un ingeniero de seguridad venga y les enseñe el riesgo eléctrico y cómo prevenir pues contactos eléctricos. Y por último, EPP, pues si alguien va a trabajar con electricidad en mi organización, tiene que ponerse su casco, su careta, su guante dieléctrico, su zapato dieléctrico, su ropa para trabajos eléctricos. Y entonces, como ves allí,
estás haciendo controles. Y lo más importante que te va a supervisar la SUNAFIL es que tú tengas controles, ¿verdad? Que tú tengas controles, ¿no? Entonces, ya hemos hecho lo tercero que me pidió la ley. Entonces, si tú te fijas, ya hemos cumplido con la ley. ¿Ya qué cosa he hecho? He identificado el peligro. ¿Cuál es el peligro? La electricidad. Ya he evaluado ese riesgo. El riesgo es que me electrocute. Y entonces ya el riesgo he determinado que es alto. Porque he determinado que es alto porque mi personal no está capacitado, porque trabajan 6 personas, porque no existen procedimientos y porque todos los días están expuestos a eso. Entonces, haciendo la sumatoria y multiplicado por la severidad, me sale un número y ese número en mi matriz me sale que está en la parte roja. Es un riesgo muy alto, un riesgo intolerable, ¿verdad? Y ahora lo más importante, establezco controles. ¿Para qué? Para que ese riesgo que está arriba en rojo baje. ¿Baje a dónde? Baje a la parte amarilla o baje a la parte verde, ¿no? Porque tiene que bajar ese riesgo. ¿Cómo lo bajo? Estableciendo medidas de control. ¿Cómo? Ya hemos dicho, poner diferenciales termomagnéticos, puestas a tierra, lo mando a mis trabajadores a capacitarse, pongo allí que tienen que usar el EPP, que tienen que hacer un análisis de riesgo, que tienen que poner conos, etcétera, etcétera. Entonces ya ese riesgo ha bajado. Con eso el riesgo baja, ¿verdad? Entonces ya en este momento estamos ya cumpliendo con la ley. He evaluado, he identificado y he controlado. Porque eso es lo que me pide la ley 29783. Me pide, identifica, evalúa y controla. Eso es lo que me pide a mí la ley. Las medidas de control pues son de 5 tipos. Eliminar, si se puede eliminar el peligro. Sustituir, si se puede sustituir ese peligro por otro peligro con menos riesgo. O controles de ingeniería, que ya hemos visto algunos, como por ejemplo de puestas a tierra. También pueden existir como por ejemplo que yo ponga, se me ocurre que yo ponga cámaras, que yo ponga, por ejemplo, guardas de seguridad, etcétera, etcétera. Administrativos, hago mi procedimiento, hago mis manuales, pongo mi señalética, mis conos, y por el último, el EPP. Le doy a esa persona equipo de protección personal como su casco, su ropa, su uniforme, su guante, su careta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. Controlar el peligro. Muy bien. Ya hay un IPC continuo en campo. Lo que hemos hecho es un IPC que cuando la SUNAFIL va, te pide tu IPC, ¿verdad? Ese es el IPC madre, el IPC base. Pero también existe un IPC en campo, como por ejemplo cuando viene un contratista a mi empresa, y va a hacer un trabajo nuevo que no está en mi IPC base, entonces él tiene que hacer un IPC en campo, como vemos allí en la figura. Identificar cuál es el peligro, cuál es el riesgo y cuál es la medida de control y plasmarlo en este papel como evidencia de que antes de que se haga la tarea, ya identifiqué, evalué y controlé. Muy bien. Y ahora sí continuamos, ¿verdad? Salió el Decreto Supremo 002-2020 del Ministerio de Agricultura que modificaba la Ley 29783 en el artículo 77 y donde me daba cómo debe ser el IPC que haga mi organización. Me daba ciertos requisitos para realizar IPC en mi organización, ¿verdad? Primero, tengo que considerar actividades rutinarias y no rutinarias. Alguien me dijo, no, pero ¿por qué voy a poner en mi empresa que el peligro es el uso de escaleras? Si nosotros usamos las escaleras una vez al año. Así las uses una vez al año, debes ponerlo, porque dice este decreto supremo que para tu IPC debes considerar actividades rutinarias y no rutinarias. No, pero mi empresa limpia pinta una vez al año y ahí usamos andamios. Muy bien, tienes que ponerlo en tu IPC. Lo haces una vez al año, no importa, porque es una actividad no rutinaria. Las condiciones de trabajo, identificar peligro y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad, ¿verdad? Los posibles también, ¿no es cierto?
incluir medidas de protección a los trabajadores y, por supuesto, los monitoreos. Si tú monitoreaste, tú hiciste un monitoreo y te salió pues que en tu lugar de trabajo, se me ocurre, en el lugar de trabajo, uy, son altos los niveles de CO2. Entonces tienes que considerar en tu I+C que en tu lugar de trabajo se genera bastante dióxido de carbono, ¿verdad? Como por ejemplo, o salió en tu monitoreo que, a ver, en tu monitoreo ergonómico salió que tu gente manipula mucho carga, levanta peso. Entonces tienes que considerar en tu I+C que hay personas que levantan peso. O se me ocurre en tu lugar de trabajo, hay personas que usan pues radiaciones, como por ejemplo trabajan en rayos X. En tu I+C tiene que estar eso. Las personas trabajan con rayos X y están expuestos a eso, ¿verdad? Muy bien, lo que te decía, ¿no es cierto? Y el I+C es por puesto de trabajo. Si yo tengo 20 puestos de trabajo, tengo que tener 20 I+C. Si yo tengo 30 puestos de trabajo, tengo que tener 30 I+C. ¿Por qué? El I+C es por puesto de trabajo. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y como te decía, tienes que tener en cuenta actividades rutinarias, no rutinarias, como por ejemplo mantenimiento. Los mantenimientos, muchas veces pues le hago mantenimiento una vez al año a mi tanque. Muy bien, tiene que estar en tu I+C, porque tienes un tanque que una vez al año le haces mantenimiento, ¿verdad? Que también tienes que considerar en tu I+C las personas sensibles a determinados factores de riesgo. Por ejemplo, tienes una persona que tiene rosácea, que tiene eso de que el sol mucho le lastima la piel, no sé si saben de esa enfermedad, ¿no? Rosácea. Y entonces a él lo vas a mandar a trabajar a la calle. Hay un problema allí, ¿no? Porque ese señor trabaja en la calle expuesto frente al sol, pero el señor sufre de rosácea. Entonces tienes que considerarlo en tu I+C, ¿verdad? Recuerda eso, ¿no es cierto? Que te pongo como ejemplo, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Lo vas a mandar a alguien a que haga uso del rotamartillo, que vibra eso. Y esa persona pues sufre de las articulaciones, imagínate. La persona que es tu trabajador sufre de las articulaciones y tú lo mandas a manipular el martillo neumático. Más daño le vas a hacer, pues, ¿no? Entonces ahí tienes que tener mucho cuidado a la hora de hacer tu I+C, ¿verdad? Tienes que considerar en tu I+C a las personas discapacitadas, como por ejemplo una persona discapacitada, la mandas al 5.º piso a trabajar. Muy bien, si hay un terremoto del 5.º piso, ¿cómo sale esa persona discapacitada? Tienes que considerarlo eso en tu en tu I+C. Y por supuesto considerar pues, los riesgos para la procreación, por ejemplo, ¿no? Rayos X es peligroso para el sistema reproductivo de una persona. El enfoque de género, si es hombre o mujer. No vas a mandar, pues, se me ocurre, tienes personas que levantan peso. A una mujer no la puedes poner a levantar peso. Dice la norma que máximo una mujer lo que puede manipular de peso máximo es 15 kilogramos, ¿verdad? Y si tuvieras trabajadores adolescentes, hay que protegerlos. Y por supuesto lo que te decía, los monitoreos, ¿no? Monitoreos de riesgos físicos, químicos, biológicos. Y investigación de accidentes también, ¿no? Si ya veo que en mi empresa la gente se accidenta mucho cayéndose, entonces tengo que considerar en mi I+C que las personas se caen, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Entonces, estas consideraciones a la hora de realizar mi I+C. ¿Y cómo hago mi I+C? Según el Decreto Supremo 05/2012-TR, según el reglamento de la ley, tengo que conformar un equipo I+C. Tiene que haber un equipo de I+C, ¿no? Que pueden ser los del miembro del comité, más, por ejemplo, yo siempre recomiendo que conformen el equipo I+C el de mantenimiento. El de mantenimiento conoce la planta, ¿verdad? ¿Quién más podría ir en el I+C? El de recursos humanos. Tiene que estar allí, ¿verdad? ¿Quién más podría conformar el equipo I+C? El jefe de planta, porque él conoce los procesos, ¿no? Entonces, poner en el equipo I+C personas claves que conozcan los procesos, porque si no conoces el proceso, todo va a salir mal. ¿Quién conoce el proceso? ¿Quién sabe qué es exactamente lo que hacemos? Seleccionar los puestos de trabajo, el conductor, el oficinista, el cobrador,
revisar los documentos, realizar el I+C, exhibir y difundir este I+C, hay que difundirlo, enseñarlo, exhibirlo y aplicar las medidas de control, ¿verdad? Lo que te decía, conformar el equipo I+C. El médico, si lo tuviera, tiene que estar allí. El de mantenimiento, los representantes de los trabajadores tienen que participar en el I+C. Los encargados de área, voy a hacer el I+C del almacén. ¿Quién es el que tiene que conformar el I+C? El equipo I+C. El jefe de almacén, pues porque el jefe de almacén conoce la operación, ¿verdad? Me voy a ver a realizar el I+C de los conductores. Voy a hacer el I+C de mis conductores. ¿Quién debe estar en mi equipo I+C? El jefe de logística, porque el jefe de logística conoce la operación, ¿verdad? Muy bien. Y seleccionar los puestos de trabajo. Los peligros y riesgos son diferentes. No es lo mismo el peligro de un contador que el peligro de imagino, de un soldador, ¿verdad? Entonces, tengo que considerar todos los puestos de trabajo. Mis operarios de limpieza, de producción, el de mantenimiento, la secretaria, el médico, el jefe de planta, el gerente de operaciones, etcétera, etcétera. Y revisar los documentos. Reviso ciertos documentos referentes, como por ejemplo, reviso cuál es el MOF de esa persona, qué es lo que hace, cuál es su perfil de puesto, requisitos legales también puedo revisar, como por ejemplo si soy construcción, ¿qué reviso? La norma de seguridad de construcción. Si soy una empresa industrial, reviso la norma de industria, ¿verdad? La norma de seguridad de industria. Y luego realizar el I+C. Realizo el I+C con la participación de los trabajadores. Y debo considerar a las personas discapacitadas, como ves ahí en la figura, mujeres embarazadas, también la estatura de las personas, si tienen alguna discapacidad, qué tipo de trabajo hacen, si es de oficina, es de campo, lo hacen en la oficina, lo hacen afuera de las instalaciones, también tengo que considerar eso, ¿verdad? Actividades rutinarias, no rutinarias, condiciones de trabajo existentes o previstas, protección de los trabajadores con discapacidad, factores de riesgo físico, químico, biológico, ergonómico y psicosocial. Y una vez que ya hice mi I+C, hice mi matriz, la exhibo, ¿verdad? La exhibo como vemos allí en la figura. Y debe ser ordenadito, pues, ¿no? Como por ejemplo en la figura de la derecha, ¿no? Como vemos allí, ¿no? Mira, ordenadito, están los I+C. Entonces, una persona quiere saber qué peligro y riesgo está expuesto, va y saca su I+C, ¿no? Y así cuando viene el de la SUNAFIL, ¿dónde está tu I+C? No, señor, allí está difundido, está allí, está allí. Entonces, cualquier persona va y consulta su I+C, ¿verdad? Entonces, está exhibido y difundido. Entonces, algo muy importante. Y se aplica el I+C, pues, los controles. Lo más importante son los controles, ¿no? Y los controles, pues, mi última opción siempre es darle EPP. Yo siempre debo de tratar de eliminar o sustituir el peligro o controlarlo mediante la ingeniería o mediante controles administrativos. Y mi última opción debe ser mi EPP. Pero mayormente, pues, las empresas es al revés. Lo primero que le dan es el EPP y se olvidan de los otros controles, ¿no? Entonces, mi última opción es darle equipo de protección personal. Recuerda siempre eso. Muy bien, muy bien. Y ahora sí, pues, vamos a, ya hemos visto el I+C, hemos visto, señores, cómo identificar peligros, hemos visto cómo evaluar los riesgos y también hemos visto controles, ¿verdad? Y ahora vamos a ver, acorde a esta coyuntura actual, vamos a ver un peligro que también ahora está presente y ha adquirido relevancia y que debes actualizar tu I+C y colocar este peligro. Nos estamos refiriendo al peligro del virus SARS-CoV-2, el virus SARS-CoV-2, ¿verdad? Como vemos ahí, ¿no? Y para actualizar tu matriz I+C y poner este peligro en tu matriz I+C, tienes pues que consultar, señores, con organismos
con organismos pues nacionales o internacionales, pero que sean reconocidos. Nada pues de lo que hacemos actualmente, ¿no? Que nos pasan cadenas por Facebook, cadenas por el WhatsApp, que usa el dióxido de cloro, que usa la ivermectina. No, tenemos que ir a organismos oficiales, como por ejemplo Estados Unidos, te vas a la OSHA. La OSHA, pues, no sé si ustedes lo sepan, pero la normativa nacional que actualmente hay sobre coronavirus en el Perú, copia de la OSHA, porque la OSHA es como la SUNAFIL, pero de Estados Unidos. Está en español, tú te vas y hay normas en español, el PDF está en inglés, en español, en varios idiomas, y eso es lo que hace, nosotros debemos hacer eso, ¿no? Buscar información sobre el virus, pero de organismos como la OSHA, como la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, a que incluso tienen afiches que tú los puedes descargar para tú concientizar a tu personal sobre este virus, ¿verdad? Entonces, usar organismos internacionales o nacionales, pero que sean oficiales, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud también, hay que buscar información sobre este virus allí en la Organización Mundial de la Salud, que también tiene su página en español, ¿verdad? Y por supuesto en el peruano, el Ministerio de Trabajo, ¿no? En el Ministerio de Trabajo tú encuentras toda la normativa sobre coronavirus, ahí está toda la normativa y está ordenada por fecha incluso, ¿no? Entonces hay que tener presente eso. Siempre buscar información en organismos oficiales y no hacer caso pues de esas cadenas que nos mandan por Facebook, que te ponen allí que usa ivermectina, que usa diclofenaco, que ponte esto, que la vez pasada vi, no sé, inhalaciones de eucalipto o algo así, ¿no? Y todas estas cosas son cosas que no están comprobadas científicamente, ¿verdad? Puede que sean ciertas, puede que no, quién sabe, pero debemos regirnos como profesionales y somos una empresa seria por las recomendaciones de organismos oficiales. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Muy bien. Y el virus se llama SARS-CoV-2, el síndrome respiratorio agudo grave, el SARS-CoV-2, es el peligro es el virus SARS-CoV-2, ¿verdad? ¿Y qué es lo que causa? Causa la enfermedad COVID-19. Recuerda eso. Y no es una enfermedad laboral, es una enfermedad que no es laboral, ¿verdad? Recuerda siempre eso, porque alguien dice, no, pero si me enfermo con el virus, mi SCTR. No, pues el SCTR es para accidentes o enfermedades del trabajo. Y el virus SARS-CoV-2 no es una enfermedad laboral, salvo que tú trabajes en un hospital. Allí sí, solo está considerado como enfermedad laboral para el sector salud. Pero si tú no eres del sector salud, esta enfermedad no es una enfermedad laboral. Entonces, ¿por qué me protege el trabajador, el empleador dándome mascarilla, poniendo allí letreros? Pues por el principio de prevención, ¿no? Si bien es cierto, no es una enfermedad profesional, por el principio de prevención que está en la ley, el empleador debe prevenir que la gente se enferme en el lugar de trabajo por esta pandemia. Y el principio de responsabilidad, porque al ir a trabajar, entonces es responsable el empleador de protegernos, ¿verdad? Y por supuesto también debe actualizar su mapa de riesgo. También debería aparecer en el mapa de riesgos los probables lugares donde uno se puede contagiar. Y establecer medidas de prevención, pues, porque dice la ley que el empleador debe de prevenir, tiene que establecer medidas de prevención. Entonces es por eso pues que en mi lugar de trabajo debe haber un plan de prevención de esta enfermedad, ¿verdad? Como dije, ¿cuál es el peligro con respecto al virus? El peligro en sí mismo es el virus. ¿Cómo se llama? SARS-CoV-2, síndrome respiratorio agudo grave, ¿verdad? O agudo severo, como lo quieras llamar. SARS-CoV-2, ese es el virus. Ese es el peligro, así se llama el peligro, ¿verdad? ¿Y cuál es la probabilidad de que tú te enfermes con este virus, con esta enfermedad, que adquieras la enfermedad COVID-19?
COVID-19. Y la consecuencia puede ir desde leve hasta grave, ¿verdad? Porque hay personas que son asintomáticas, el virus no les hace absolutamente nada. Yo he conocido a varias personas así, que han tenido el virus y no les ha hecho ni cosquillas. Pero hay otras personas que pueden enfermarse gravemente y algunos que tienen cierta comorbilidad, como los que están gorditos, los que sufren de diabetes, los que sufren del corazón, los que tienen enfermedades respiratorias, a ellos los puede mandar incluso a UCI o inclusive causarles la muerte, ¿verdad? Entonces, la gravedad, la severidad no es igual en todas las personas, ¿no? Hay personas que tienen sus defensas muy fuertes, los asintomáticos, y hay personas que son vulnerables, pues porque ya tienen más de 65 años, llevan una vida sedentaria, no hacen deporte, tienen ciertas enfermedades. Entonces, eso los hace muy, pero muy, muy sensibles a esta enfermedad y les puede causar la muerte, ¿verdad? Entonces ya sabemos, el peligro es el virus SARS-CoV-2 y el riesgo pues es que tú te enfermes de la enfermedad COVID-19 y a ti debes de ponerlo en tu IPRC. Entonces ya sabemos, el riesgo es eso, ¿no? El riesgo es que tú te enfermes de la enfermedad COVID-19 y la consecuencia pues puede ir desde leve hasta grave, ¿no? Dependiendo de si tienes o no comorbilidades y dependiendo de tu organismo. Es un peligro biológico porque es un virus y hay una guía sobre cómo prevenir esto en la OSHA, que como dije, entras a la OSHA, que es como la SUNAFIL, pero de Estados Unidos, y te bajas la información allí para actualizar tu IPRC, ¿verdad? Causa una infección, lo que causa es pues que este virus, recuerda que el virus se transmite por las gotículas que desprenden tu boca, tu nariz, o al estornudar, al hablar, esas gotículas tienen el virus y contagian a otras personas. Y también pues también por superficies contaminadas. Yo toso y cae sobre la mesa, y va alguien, toca esa mesa con sus manos y luego se lleva esas manos a la boca o a la nariz. Entonces ya se contagia. Entonces esa contaminación. Entonces la segunda forma es que se contagia por contaminación indirecta, por superficies contaminadas. Y también por aerosoles, pero esta tercera por aerosoles mayormente se da en lo que es hospitales, ¿verdad? Pero también existen riesgos asociados a este virus, como por ejemplo químicos. ¿Por qué? Porque estamos usando más productos químicos para controlar esta exposición a este virus, ¿verdad? Ahora usamos mucho lejía, ¿no? Entonces estamos limpiando más la superficie de trabajo. Y al usar más productos químicos, entonces esto es un peligro que también hay que controlar, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque ahora se usa mucho alcohol en gel, se usa mucha lejía, entonces también estamos expuestos a químicos, ¿verdad? Y por supuesto hay que limpiar y desinfectar usando la dosis correcta, porque si tú pones mucha lejía, mucha concentración de lejía, eso es algo muy peligroso. Por eso hay que usar la guía para limpieza y desinfección de manos o superficie de INACAL. Allí te da todas las recomendaciones para limpiar y desinfectar tu centro de trabajo, ¿verdad? Entonces, lo googleas, pones allí INACAL, guía para limpieza y desinfección de manos y superficies, y te lo bajas, ¿verdad? Que es del Ministerio de Producción, y allí te da todas las recomendaciones para limpiar y desinfectar tu lugar de trabajo. Te da la dosis correcta y cómo preparar esa dosis. Porque como dije, es muy peligroso que usemos dosis elevadas de lejía, como por ejemplo. Y psicosociales también. Está asociado a este peligro ciertos peligros psicosociales, como por ejemplo que las personas se atemorizan, tienen miedo, y es algo común. Yo he conocido personas que han renunciado a sus lugares de trabajo. Sí, han renunciado a sus lugares de trabajo, ¿verdad? ¿Por qué han renunciado? Pues porque tienen miedo de ir a trabajar. Y ellos me decían, no, yo prefiero perder mi trabajo porque ¿sabes qué? Si yo voy a trabajar, me voy a contagiar y yo vivo con mis padres. Mis padres tienen ya 70 años. Otros me han dicho, no, mi esposa está embarazada, yo voy a
a trabajar y qué tal si vengo a casa y la contagio, así que prefiero perder mi trabajo. Como por ejemplo, hay otras personas que tienen pánico a salir, ya con algunas personas que les han dicho, oye, ya ven a trabajar y no quieren, no, quiero seguir trabajando remotamente porque a mí me da pánico salir de mi casa, porque tengo miedo a contagiarme, ¿verdad? Entonces, peligros psicosociales. Y también, pues, esta enfermedad causa zozobra, causa miedo, ¿no? Sobre todo, pues, porque nos alimentamos nosotros con el miedo por leer tantas noticias que muchas veces son falsas, que leemos noticias de organismos no oficiales porque nos mandan por WhatsApp, lo vemos en el Facebook, y entonces pues alimentan ese miedo, ¿no? Y las personas pues cuando tienen miedo se refugian, buscan una salida y se refugian en el alcohol, en las drogas, se deprimen, entonces esta enfermedad también está asociada a peligros psicosociales y hay que darle pues entonces a nuestros trabajadores también pues ciertas medidas de salud mental, ¿verdad? Muy bien. Y acá vemos noticias, ¿no? Ha causado en el Perú y en el mundo graves efectos psicológicos sobre las personas por estar encerrados también, ¿no? La cuarentena también acarrea eso, ¿no? Peligros psicosociales, ¿no es cierto? Entonces hay que entonces tener medidas de control de salud mental en nuestros lugares de trabajo. Y como te decían, tener cuidado con las noticias falsas, los fake news, ¿no? ¿Qué cosa es un fake news? Según el fundador de la Red de Periodismo Ético, toda aquella información fabricada y publicada deliberadamente para engañar e inducir a terceros a creer falsedades o poner en duda hechos verificables. Entonces son noticias que no tienen ninguna base científica, ninguna base científica. Son noticias de organismos no oficiales y que se sueltan allí en las redes para engañar a las personas. Entonces hay que hacer caso de organismos oficiales. Recuerda eso, ¿verdad? Y también ergonómicos, porque muchos de nuestros trabajadores ahora trabajan en casa. ¿Y cómo trabajan en casa? Lo mejor, sus casas no tienen internet adecuado, tienen un ancho de banda muy bajo, en su casa hay mucho ruido, tienen que trabajar en la cama, allí como vemos en la figura, porque ni siquiera tiene una silla, una mesa, o mira, tiene que trabajar ahí pobre sentado allí, ¿verdad? Frente a su laptop, porque no tiene una mesa de trabajo adecuada. Esto también debo considerarlo en mi percepción. ¿Cuáles son las condiciones de mis trabajadores desde su casa? La vez pasada hicimos una inspección para una empresa de sus trabajadores que estaban en casa y nos dimos cuenta que tenían desde cables pelados, tenían sillas no ergonómicas, los cables cruzaban por todas partes e inclusive había trabajadores que trabajan en malas condiciones de iluminación. Y entonces esto hay que considerar en el IPERC. ¿Cómo están trabajando mis trabajadores desde casa? ¿Cuáles son sus condiciones de trabajo? Y ojo que esto es auditable por la SUNAFI. Muy bien, físicos también, lo que te decía. Puede haber de cables sueltos, temperatura extrema, radiación, cómo está trabajando, puede haber peligros físicos en el lugar de trabajo de ese trabajador desde su casa. Y también pues desde el trabajo. Y peligros mecánicos, pues por ejemplo en el sector salud, porque están todo el día con SEPP y mira lo que les causa en el rostro estar con SEPP todo el día. Muy bien. Y el IPERC, pues, del virus SARS-CoV-2, debes hacerlo tal cual que lo hicimos ahora, ¿no? ¿Te acuerdas que lo hicimos ahora usando esta matriz? Ver el índice de personas expuestas, si existen procedimientos, factores humanos, el personal está entrenado, el índice de frecuencia, haces la suma, luego multiplicas por el índice de severidad y te va a salir un valor y allí te va a salir si tu riesgo de SARS-CoV-2 en tu lugar de trabajo es alto, moderado, es leve o es insignificante, ¿verdad? Entonces, debes evaluar el riesgo también de exposición al virus SARS-CoV-2. Muy bien. Y por supuesto, actualizar toda tu señalética
Tienes que ponerlo allí también en tu mapa de riesgos, poner la señalética adecuada al virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19. Y tener, pues, señores, tu principal medida de control que te pide la 972-2020 MINSA. En noviembre del año pasado, el MINSA emitió la resolución ministerial 972-2020 MINSA, en donde dice que toda empresa tiene que tener su plan de vigilancia, prevención y control de la COVID-19, si no, no puedes trabajar. Y ese plan debes remitirlo al MINSA a través del correo que te ha dado el MINSA, y una vez que lo recepciona el MINSA, recién tú puedes trabajar, ¿verdad? Entonces te pide tu plan, que lo remitas al MINSA para tú poder operar. ¿Quién elabora ese plan? El responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿verdad? Con ayuda del profesional de salud, si tuvieras un médico o una enfermera, ¿no? Entonces, el responsable de seguridad debe elaborar ese plan con la ayuda del médico o enfermera, si lo tuvieras. ¿Qué es el plan de vigilancia? Es un plan, es un documento que contiene todas las medidas que se deben de tomar para vigilar el riesgo de exposición en el lugar de trabajo. Y debe ser aprobado en 48 horas de remitido al comité o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? ¿Qué más? Este plan debe contener los niveles de riesgo de la organización de mis puestos de trabajo al virus SARS-CoV-2. En mi lugar de trabajo puede haber puestos de trabajo que tengan riesgo bajo, riesgo mediano, riesgo alto o riesgo muy alto. Mayormente las empresas van a tener riesgo bajo o riesgo mediano, porque los puestos de trabajo que tienen riesgo alto, riesgo muy alto, mayormente son los hospitales, los centros de salud. Entonces vamos a tener puestos de trabajo con riesgo mediano o riesgo bajo. Y cumplir pues con los 7 lineamientos. Tu plan de vigilancia, prevención y control tiene que especificar los 7 lineamientos, cómo tú vas a realizar, cómo tú vas a implementar estos 7 lineamientos en tu lugar de trabajo. Primero, limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Como ya te dije, te vas a la guía de la INACAL para limpieza y desinfección de superficies, y allí eso te puede servir para cumplir con este lineamiento 1. Lineamiento 2, a todos los trabajadores tienen que llenar una ficha sintomatológica y controlarles la temperatura al ingreso al centro de trabajo. Lavado y desinfección de manos. En mi lugar de trabajo tengo que tener lugares donde las personas se lavan y se desinfectan las manos, ¿verdad? ¿Qué más? Y tengo que tener en cada uno de esos puntos donde se lavan y desinfectan las manos, tengo que poner el letrero para enseñarles a cómo lavarse y desinfectar las manos. Tengo que sensibilizar, capacitar. Esto es algo muy importante. Va el inspector de SUNAFIL y me va a decir, dame tus registros de que tú has capacitado a las personas sobre cómo prevenir la exposición a este virus. Entonces tengo que tener evidencia de que los he capacitado en esto. Medidas preventivas de prevención colectiva. Evitar aglomeraciones cuando entran al lugar de trabajo, cuando van a tomar sus alimentos, cuando usan los ascensores. Tienes que tener medidas preventivas. Los aires acondicionados, se recomienda no usarlos, usar que las puertas, las ventanas estén abiertas, evitar aglomeraciones y lavarse y desinfectarse las manos a cada momento. Y darles el EPP, pues, ¿no? Darles EPP, equipo de protección personal, como caretas, como la mascarilla comunitaria o la mascarilla quirúrgica o la N o KN95. Y vigilar la salud, pues, ¿no? Vigilar la salud de ellos, ¿no? Si algún trabajador tiene la enfermedad, enviarlo a casa, evaluarlo, hacerle el seguimiento de su temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Como vemos allí en la figura. Y controlarle la temperatura al ingreso al centro de trabajo. Y cumplir, pues, verificar que cumplan con su cuarentena. Es algo muy importante, verificar que ellos cumplan con su cuarentena. Esto también es algo fundamental. Muy bien, muy bien. Muy bien, y eso es todo. A ver, ahora sí, si tuvieran alguna duda o pregunta,
¿Tuvieran alguna duda o pregunta, A ver, ¿me escuchan? caballeros? ¿Sí? Perfecto, señores. Abner, muy bien. O- no se olviden, hoy día tenemos otra evaluación. Ahora, señores, recuerden, pues ya sabemos la importancia del I+C. Qué tan importante es, para qué sirve. Sabemos que es una herramienta que nos permite pues, hacer una planificación de todo nuestro sistema de gestión y es importantísimo. Ahora también tenemos que saber que existen, señores, capacitaciones generales y capacitaciones específicas. Y esto lo vamos a poder encontrar también en el artículo 29 del Decreto Supremo 005, ¿no? En donde nos dice, pues, que no cualquier trabajador puede pedir una capacitación, por ejemplo, en trabajos en altura, si yo trabajo de repente en el área administrativa. Entonces, es muy importante nuestra matriz I+C porque de acuerdo a nuestro I+C vamos a determinar qué temas dictar. Si van a ser capacitaciones o temas específicos o capacitaciones generales. ¿Ya? Entonces, muy importante esto y nos menciona la ley en el artículo 29, ¿no? Que no cualquier capacitación o tema de repente, si un trabajador que trabaja pues en administración me dice, ¿sabes qué? Necesito una capacitación en trabajos en altura. No, ¿no? Es de acuerdo a nuestra matriz CIPER, de acuerdo a nuestras funciones que estamos realizando para poder recibir una capacitación. Ok, muy importante eso y lo podemos encontrar en el artículo 29 del Decreto Supremo 005. Si tuviesen alguna duda al respecto, por favor, escríbelo en el chat o si no, pasamos a la evaluación. Voy a pasarle ahorita en el chat el enlace para que podamos realizar la evaluación.